Hoy voy a hablar de la desorientación de los españoles. Estamos viendo un poco cómo es la situación de la sociedad española en este final de siglo, cómo podemos mirar las posibilidades que están abiertas para el próximo siglo. Y hoy voy a hablar de esto porque me parece, yo tengo la idea de que España es un país que tiene sus defectos, pero no tantos, no tan graves. Tiene cualidades buenas, pero quizá la característica de la situación española en estos años es la desorientación. Ya en un libro reciente, el Tratado de lo Mejor, yo decía, no creo que nuestra época, hablaba en general de nuestra época, no de España, no creo que sea una época particularmente inmoral. Eso hay personas que lo creen. Yo no lo creo. Yo creo que ha habido épocas con una inmoralidad mayor que la actual. Lo que hay en el mundo entero es una dosis de desorientación. Y en España es muy sensible, es una cosa muy visible. Y yo creo que esta desorientación afecta a diferentes aspectos de la vida y afecta también a las edades. Es bastante importante la diferencia de las edades. Ustedes piensen, por ejemplo, que dada la longevidad de la época actual, pues conviven en el presente y probablemente muchos, la mayor parte de estas personas van a entrar en el siglo XXI, personas de muy diversas edades, algunas de las cuales me cuento de una edad avanzada. Yo creo que la situación depende en gran medida de esto, porque los que hemos vivido en situaciones relativamente antiguas, ustedes piensen, yo nací el año 14, me enteré un poco de cómo era el mundo y cómo eran las cosas muy pronto, he sido bastante precoz. Es decir, llevo, pues, no mucho menos de 80 años, por supuesto, 3/4 de siglo de vivir en el mundo y de saber un poco cómo son las cosas. Es decir, hemos asistido a muchos cambios, a demasiados cambios. Esta situación me recuerda un texto de Alfred de Musset en el libro famoso sobre lo que llamaba la confesión de l'enfant du siècle, lo que llamaban el malestar del siglo, en el primer tercio del siglo XIX, en la época romántica. Para Musset, lo característico de aquella época era que había habido demasiados cambios importantes, bruscos. Es evidente que un hombre que fuera viejo, o ni siquiera viejo, en fin, que fuera muy maduro, hacia 1830 o 30 y tantos, había nacido y había vivido en el antiguo régimen. Había conocido la Francia de Luis XVI, tal vez incluso de Luis XV, pero en todo caso de Luis XVI. El antiguo régimen, la sociedad estamental, con una diferencia muy acusada de clases sociales, con una aristocracia poderosa, con una influencia bastante grande del clero, con un estado llano, el tiers-état de Sieyès, que era, digamos, la burguesía, con una población campesina muy grande. Habían asistido a la revolución que empieza el año 1789 y que significa un trastorno general de toda la sociedad francesa, con épocas terriblemente violentas, con el terror. Habían asistido a la caída de Robespierre y de sus colaboradores y su ejecución, el establecimiento de un directorio militar y después del imperio, de Napoleón. Habían asistido también a la derrota de Napoleón en Waterloo, a la restauración de la monarquía borbónica, que dura poco, que es sustituida también por la branche cadette, la dinastía de Orleans, con Luis Felipe. Todo esto
en el espacio de las vidas de los que no eran forzosamente muy viejos. Ustedes piensen que entre 1780 y 1830, es decir, en 50 años, 50 y tantos años, ocurre todo eso que les acabo de recordar. Y entonces se sienten, no sé, rebasados por los cambios. Han estado instalados provisionalmente en una serie de formas, en una serie de convicciones, con muy diversos poderes, con ideologías que los respaldaban. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿A qué carta quedarse? Se sienten, decía Musset, a la intemperie. No tienen dónde cobijarse. Construyen una nueva casa, pero se han quedado sin la anterior. Esta era la razón por la cual se producía el mal du siècle, el mal del siglo que se comentaba en la época romántica. Pues bien, piensen ustedes que en la situación actual, incluso prolongada por la longevidad mayor, hemos asistido a muchas cosas, a muchos cambios, se han dado por buenas y se han dado por estables, incluso por definitivas, ciertas formas sociales, ciertas formas de vida, ciertas ideologías. Esto ha ido cambiando. Y en definitiva, las personas que han vivido ya hace mucho tiempo, sobre todo los que han vivido antes de la guerra civil, principalmente, este sería el punto de partida, que es la época en que hay los cambios más bruscos, más violentos. ¿Qué ha ocurrido? Piensen ustedes, por ejemplo, en que muchas personas han vivido la guerra civil en una de las dos zonas, o sobre todo en la zona republicana, y después ha sobrevenido la otra zona que ha cubierto la totalidad de España, que ha dominado en ella durante mucho tiempo. Los que empezaron viviendo en la zona llamada nacional, bueno, eso se prolongó, con cambios, naturalmente, pero menos cambios. Y entonces hay una situación, diríamos, de desorientación. Desorientación que obliga a un reajuste, ha obligado sucesivamente en varios momentos, ¿no?, a volver a instalarse, a pensar qué podemos pensar de todo esto, qué podemos hacer, cuál puede ser el horizonte de la proyección de la vida personal. Esta sería una primera forma que está ligada, como ven ustedes, a la edad, no ligada a los puntos de vista particulares o a las posiciones políticas o a las ideologías, sino simplemente al hecho de la edad. Consideren ustedes otra fase distinta, que esto también es curioso. Las personas a quienes estos cambios sorprendieron en su formación. Ustedes piensen que ha habido, por ejemplo, muchas personas que han nacido a la vida pública, no han nacido un poco antes, tal vez, gentes que han nacido, ¿qué diría yo?, desde el año 30, la gente que han nacido desde 1930, por ejemplo. Así que cuando empezó la guerra eran niños. Cuando terminó también eran todavía niños o muy poco más, ¿no? Estos se han encontrado con el mundo que queda después de la guerra. Han nacido en esto. Y este mundo tiene un carácter muy curioso. Quizá, si no se piensa en este detalle de las edades, se pasa por alto una diferencia capital. Fíjense ustedes que la desorientación en los que eran mayores, en los que habían vivido antes de la guerra, más o menos antes, era la multitud de cambios ocurridos en sus vidas. En este caso pasa lo contrario. Se encontraron con una situación que parecía segura, estable y definitiva, y que efectivamente cambiaba poquísimo. Los cambios sociales han sido muy grandes, pero ustedes piensen, por ejemplo, que los cambios, digamos, aparentes, los cambios públicos, por ejemplo, los cambios políticos, apenas existían. Los que no sean demasiado jóvenes recordarán que la gente pensaba siempre que iba a haber cambios, para el 18 de julio. La gente esperaba cambios. Llegaba el 18 de julio y no pasaba nada. Todo seguía igual. Entonces pensaba, serán a fin de año, para el año próximo.
llegaba el 1 de enero y tampoco pasaba nada. Entonces la expectativa se aplazaba al otro 18 de julio. Y así, una vez y otra, los cambios eran muy pocos, prácticamente nulos en muchos aspectos. Por debajo sí, la sociedad iba cambiando y ha cambiado profundamente, pero los cambios exteriores, los cambios reconocidos y públicos eran muy pocos, muy pequeños. Es decir, entonces, al contrario de los que consideraba antes, los nacidos, diríamos, en los años 30, más o menos, han encontrado una situación de supuesta estabilidad permanente y casi invariable, lo cual les ha hecho un poco difícil precisamente el aceptar que ha empezado una época de cambios. Ha empezado una época de cambios en los últimos años, desde los años 70 ya los cambios sociales eran muy manifiestos, desde fines del año 75 son cambios públicos, manifiestos, completamente expresos, y desde entonces hay naturalmente una variación mucho más activa y mucho más explícita. No estaban preparados. Y entonces la desorientación les viene de haber entrado en una fase de variación y de cambios, habiéndose formado en una sociedad en la cual, en principio, nada cambiaba. Ustedes piensen, por ejemplo, que oficialmente, en la estructura política de España, desde el año 39 hasta el año 75, no ha habido cambios apreciables. Y esos pequeños cambios eran cambios autorizados por la autoridad superior que tenía el poder íntegramente en sus manos. Así que no eran cambios concedidos, cambios otorgados y no más. Y entonces les cuesta trabajo entrar en una fase de variación rápida y de variación que no ha sido solamente un momento de variación, no, sino que la variación sigue. Y entonces se produce otra forma de desorientación, precisamente causada por la creencia de haberse formado, haber vivido mucho tiempo en la estabilidad, en una forma que parecía incluso permanente. Y si ustedes toman una impresión, una visión de los más jóvenes, de los que realmente han empezado a vivir, por lo menos a vivir históricamente, desde el año 75 para acá, que son ya muchos, porque el tiempo pasa, han pasado más de 20 años. Es decir, que los que eran niños el año 75, o los que han nacido entonces o después, son ya personas adultas y están interviniendo en la vida pública y en la vida privada y en las profesiones y en todo, ¿no? Y estos se encuentran, diríamos, ante una serie de posibilidades, ante una serie de tendencias, de valoraciones, de estimaciones, de proyectos distintos, presentados con gran eficacia, porque uno de los cambios mayores ha sido el enorme incremento de la acción de los medios de comunicación. Este es un factor que a veces se pasa por alto, pero que es absolutamente decisivo. Es decir, la gente recibe impactos constantes en la prensa, en la radio, en la televisión sobre todo. Los más eficaces a última hora son los de la prensa, pero los más súbitos, los más actuantes en cada momento particular son los de la televisión. Pero en todo caso se complican todos ellos. Y entonces se encuentran, digamos, los que son jóvenes ante una serie de posibilidades, ante una serie de no sé, de ofertas, de tentaciones, si queremos decir también, y se encuentran un poco indefensos. Añadan ustedes un hecho que es muy notable. Es una situación de enorme desconocimiento, de una ignorancia capital, especialmente entre los que son jóvenes. Me cuentan frecuentemente algunos profesores, me cuentan cosas que oyen o que les dicen sus alumnos en exámenes o respondiendo a preguntas.
Me acaban de contar hoy una historia que parece absolutamente increíble. Alumnos de cuarto año de Universidad de Ciencias Políticas, cuando el profesor nombra a Napoleón III, preguntan qué es. Nadie sabía que había habido un Napoleón III. Ustedes imaginen, Napoleón III, que tuvo un larguísimo reinado, que es una fase importantísima de la historia de Francia y de la historia de Europa, que termina con la guerra franco-prusiana que da origen a su caída, el establecimiento de la Tercera República y la formación del Imperio Alemán, nada menos. No sabían que existía eso ha habido un Napoleón III. Alumnos de cuarto año de Ciencias Políticas de universidad. Bueno, ustedes imaginen si con ese estado de formación y de conocimiento de la historia, tengo ejemplos de esto, les podría estar aburriendo o divirtiendo, no sé, o llorando, media hora. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se pueden afrontar esas propuestas, esas ofertas, esas propagandas, esas sugestiones de todo tipo en un estado de indefensión, que conduce naturalmente a la perplejidad, conduce a la desorientación? Esto es sumamente importante. Ven ustedes cómo simplemente el haber distinguido niveles de edad o generaciones, si ustedes prefieren, no coincide exactamente con las generaciones, pero son niveles de edad más bien, nos encontramos con que, diríamos, los españoles en conjunto, la mayor parte de ellos individualmente no, pero colectivamente, están desorientados. Y es explicable que estén desorientados, con diferentes formas de desorientación, que es lo que me interesaba señalar. No es una desorientación homogénea. Hay por lo menos 3 formas de desorientación debidas simplemente al nivel de edad y, por tanto, a las experiencias recibidas, a lo que se ha vivido. Pero antes hablaba también, y es lo que hay que tomar ahora, lo que les hablaba del el impacto que sobre los individuos tienen los medios de comunicación. Constantemente, si ustedes se toman la molestia de leer unos cuantos periódicos, vale la pena hacerlo. Yo a veces he contado que mientras desayuno leo un par de periódicos y luego me repongo un rato. Tengo que estar reponiéndome un rato, después ya me pongo a trabajar. Pero hay un rato como una especie de pequeña convalescencia, que es necesaria, sí. Bueno, yo les aconsejo a ustedes que hagan por lo menos una semana, lean ustedes 2 o 3 periódicos. El leer un solo periódico es malo, ¿no? Los medievales decían timeo hominem unius libri, temo al hombre de un solo libro. El de un solo periódico también es peligroso. Bueno, sobre todo si cree que el periódico es la realidad, que hay gentes que creen que es la realidad, simplemente. Pero lean ustedes durante una semana 2 o 3 periódicos y oigan ustedes la radio si tienen humor y vean ustedes un poco la televisión, en fin, por acá y por allá, pasen ustedes algunas horas, solamente una semana, porque los quiero bien y no les doy malos consejos, pero una semana vale la pena, experimentalmente. Y vean ustedes qué pasa, qué es lo que se dice a la gente, al lector, al oyente, al espectador, qué se le presenta, qué es lo que se le da como real, por lo pronto como real, en segundo lugar como válido. Y es curioso, se han deslizado unas cuantas identificaciones que me parecen sumamente peligrosas y en las cuales no se suele reparar. Es decir, hay cosas que son frecuentes. Frecuentes. Es decir, que pasan muchas veces, o le pasan a mucha gente. Son frecuentes. Se da por supuesto de que lo que es frecuente es normal. Ah, no. Lo que es frecuente puede no ser normal, puede ser anormal, completamente anormal. La frecuencia no es normalidad. Ustedes piensen que el mundo estuviera lleno de cojos.
Hay países en los cuales, por desgracia, hay un número enorme de ciegos. La ceguera es frecuente, pero no es normal, evidentemente no es normal. Pero se produce esa identificación. En segundo lugar, hay otra identificación, que es que lo que es normal es lícito. Ah, no. Lo que es normal puede ser lícito o absolutamente ilícito. Finalmente, lo que es lícito es moral. Tampoco es cierto. Hay cosas lícitas, hay cosas que están autorizadas por las leyes, pero inmorales. Pero ven ustedes una serie de identificaciones. Frecuente igual a normal, normal igual a lícito, lícito igual a moral. Esto se presenta a la inmensa mayoría de las gentes, de los españoles. Cuando digo los españoles, no digo solo a los españoles, porque en definitiva pasan cosas muy parecidas en muchos sitios, pero en fin, hablamos de España en este curso. Y entonces, el resultado es otra forma de desorientación. Lo que se lee, lo que se oye o se ve, supone que hay toda una serie de cosas que evidentemente sí son relativamente frecuentes. Luego, naturalmente, las estadísticas son muy inseguras y son muy desorientadoras, profundamente desorientadoras. Yo tengo ganas de que algún día, a ver si tengo tiempo y lo hago, sumo los porcentajes de las causas de muerte. Las gentes mueren pues de cáncer, tal, del SIDA, no sé cuántos, de fumar cigarrillos otros tantos, de coronarias. Si ustedes suman todo lo que dicen los periódicos y los supuestos científicos, pues resultaría, por ejemplo, como 5 veces por cada persona. Yo lo siento mucho, no se muere uno más que una vez. De modo que eso es que no puede ser. Porque la gente no se muere 5 veces, se muere una solo. De modo que esas estadísticas son fraudulentas, son caprichosas, son inventadas. Es decir, se producen, ustedes habrán visto, bueno, no digamos hablando de esa cosa de lo del clima, es una cosa que ya me tiene enfermo, ¿no? La desertización y al día siguiente hay inundaciones en medio planeta y está todo el mundo ahogándose. Bueno, y lo mismo pasa, y la temperatura aumenta y después hay una época glacial y se llena todo de nieve y de hielo y continentes enteros, y al día siguiente es lo contrario. El tiempo cambia, el tiempo ha cambiado siempre mucho, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estuve la primera vez en los Estados Unidos, estaba en New England, y había una broma que se decía, ¿le gusta a usted el clima de New England? No, pues espere un cuarto de hora. Porque el tiempo cambiaba con frecuencia, ¿no? Era la broma que circulaba en New England. Bueno, si no le gusta, espere usted un cuarto de hora. Pues sí, el clima en el mundo cambia y varía y, bueno, yo qué sé, ¿no? Además no se sabe casi nada porque es muy difícil que haya medidas precisas, pero en todo caso las hay hace muy poco tiempo. Ahora le explican, no como desde la edad de piedra, pues bueno, no se sabe nada de nada de eso. Pero eso contribuye, es otro factor de desorientación. Hay un problema muy grave, que es el problema de las vigencias. Las vigencias son aquellas instalaciones, aquellas convicciones en las cuales está uno instalado, en gran parte son creencias, no ideas. Las ideas, Ortega lo distinguió siempre con gran precisión, nosotros tenemos ideas y las creencias nos tienen o nos sostienen. Yo estoy en una creencia y normalmente cuando una creencia es una verdadera creencia no tengo de ella ni idea. Las creencias básicas, las creencias fundamentales, no sabemos ni siquiera que las tenemos, estamos en ellas. Cuando fallan, por ejemplo, cuando hay un terremoto, pues naturalmente la creencia de que el suelo es algo sólido y estable, que es una de las creencias más importantes y más básicas, entonces falla. Si la tierra se abre bajo nuestros pies y tiembla, entonces caemos en la cuenta de que estábamos en la creencia de que la tierra era segura y tranquila e inmóvil. O bien cuando las creencias entran en conflicto. Si yo estoy en una creencia, pero estoy también en otra, y son conflictivas, entonces caigo en la cuenta
de la existencia de esas creencias y trato de buscar una superior que pueda dar razón de las dos conflictivas. Esta es la situación. Pues bien, había en sociedades, en épocas, digamos, normales, estabilizadas, hay sistemas de creencias vigentes, que parecen sólidas. Y así se ha vivido durante mucho tiempo en diferentes zonas de la vida. Podía haber naturalmente crisis particulares, había crisis de cierto tipo de vigencias en algunos aspectos, pero en el conjunto de la vida permanecían. Pero puede ocurrir que esto no ocurra. Puede ocurrir que las creencias que parecían sólidas, que parecían bien establecidas, no lo estaban. Estaban más bien, como se dice en un giro coloquial, prendidas con alfileres. Y han sido sustituidas por otras, a veces de un modo muy espectacular. Pero si ustedes miran bien, encuentran que también estas nuevas están prendidas con alfileres. Por ejemplo, para buscar un ejemplo, se tenía la impresión de que una gran parte de la sociedad española tenía unas vigencias religiosas muy sólidas. Bueno, resulta que no eran tan sólidas. No eran tan sólidas, han sufrido embestidas de diferentes tipos, muy organizadas a veces, y esto ha tenido una crisis bastante profunda y se han tambaleado, se han debilitado esas creencias y han sido sustituidas por otras. ¿Pero son verdaderas? ¿Son profundas? ¿Están arraigadas? Probablemente tampoco. Probablemente tampoco. Ha habido una sustitución de algo que no era muy sólido por algo que tampoco es sólido. Y entonces ¿qué pasa? Pues volvemos a la desorientación. Porque hay gente que no está convencida de lo que creía que estaba convencido, pero tampoco está convencida de su nueva convicción. Y entonces hay una especie de fluctuación, de vacilación permanente, en la cual no es muy fácil estar. Ustedes piensen, por ejemplo, en el hecho de que las relaciones personales, las relaciones familiares, las relaciones amorosas, por ejemplo, el matrimonio, su estabilidad, todo eso está en muy sensible crisis, muy evidente, ¿no? Es muy claro. Lo que parecía muy sólido, lo que parecía que era permanente y que era seguro, no lo es. No lo es, pero tampoco es seguro que los sustitutivos sean sólidos. Hace ya muchos años, ya les he dicho que yo tengo desconfianza de las estadísticas. Yo perdí la fe en la estadística desde que era muy joven, vi una estadística de matrimonios y el número de hombres no era igual que el de mujeres. Y eso ya me hizo ya tener muchas sospechas. Pero luego tengo otra más grave y un poco más fina que esta, ¿no? Que es la siguiente. Cuando he visto muchas estadísticas, me acuerdo que sobre todo en mis épocas de los Estados Unidos, pues se leían muchas estadísticas sobre divorcios y matrimonios. Entonces se calculaba tanto por ciento, y siempre hay tantos por cientos. Pero yo caí en la cuenta de lo siguiente, que el número no era ese. Quiero decir, si la gente se casara y luego se divorciara una vez, esto sería válido. Pero es que normalmente el que se divorcia varias veces. Y se casa varias veces también. Sin llegar al caso de un viejo de Texas que se había casado 14 veces. Había tenido 14 esposas, de las cuales recordaba las más importantes, no a todas. Pero en fin, sin llegar a tanto, habría que dividir, por tanto, el número de divorcios no corresponde al número de divorciados. Los divorciados son menos. Y habría que determinar cuántos. O sea, la mitad, quizá, o un tercio, no sé. Habría que determinarlo. Es decir, que hay gente para quien el matrimonio es algo permanente y hay gente para quien no lo es. Y esta gente, en general, pues se divorcia no solo una vez, sino más de una. Lo cual altera naturalmente las cifras, pero introduce la confusión, introduce la inseguridad. Esto naturalmente tiene la consecuencia
de que frecuentemente estos matrimonios, o no matrimonios, que es otra posibilidad también bastante frecuente, tienen hijos. Pero tienen hijos en las diferentes combinaciones posibles, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, hay gentes que ahora se tiende a no tener hermanos, lo cual es gravísimo. Pero, en fin, hay que tener hermanos de padre y madre, pero luego tienen hermanos solo de padre y otros hermanos de madre. Y esto se puede repetir. Quiero decir que tampoco es una cosa estable, ni siquiera eso es estable. Es decir, si se hiciera un análisis un poco preciso de cuáles son las relaciones, digamos, familiares de un número muy grande de españoles, se quedaría uno bastante asombrado porque es realmente algo muy complejo y no es fácil orientarse. Pero si ustedes siguieran investigando, encontrarían que ese impresionante número de situaciones muy complejas y bastante enmarañadas representa todavía una fracción no muy grande del conjunto de la sociedad española. Es decir, que la sociedad española, que está en un estado de gran confusión en este aspecto, tiene un torso muy grande, que yo no me atrevería a cuantificar naturalmente, pero muy grande, probablemente la mayoría, que es bastante estable. Es decir, que no está afectado por esa impresión de desorientación y de terrible cambio y enmarañamiento, que existe y que es considerable, insisto. Pero ¿es que se puede predicar eso de la sociedad española? Creo que no, creo que tampoco. Es decir, que junto a la desorientación y la inestabilidad y la, digamos, confusión, que son absolutamente reales y evidentes, hay, yo diría, sin atreverme mucho a precisar, una mayoría estable, satisfactoriamente orientada y que en definitiva corresponde más bien a un sistema de sociedad estabilizada, que es, diríamos, como el suelo sobre el cual se levanta una superficie de la sociedad relativamente agitada, cambiante, inestable, perpleja, que es, repito, una fracción muy considerable, pero creo que es una fracción. Si ustedes recuerdan la imagen tan fecunda y tan clara de Unamuno, de la historia y la intrahistoria, él comparaba la historia, propiamente tal, a la agitación de las olas impulsadas por el viento, a veces olas tremendas. Pero si ustedes miran el estado del mar, 50 metros más abajo, está completamente quieto. Las olas agitan la superficie, pero la enorme masa de agua del océano está quieta, está inmóvil, está estable. Y eso es lo que entendía Unamuno por intrahistoria. Y decía, frente al barullo de los que entran, por ejemplo, a caballo, armando estruendo en un pueblo, hay pues la gente que hace lo que decía siempre, que va al campo, que labra la tierra, que recoge las cosechas, las mujeres que guisan la comida que le dan de mamar a sus niños pequeños, que hacen la comida para los mayores y para el marido, y hacen lo que hacían todos los días. Y no cambia. Y los que han entrado con trompetas y disparando a lo mejor en un pueblo, pues son unos cuantos. Y nada más. Como ven ustedes, es bastante fácil equivocarse. Es fácil equivocarse si no se advierte la inestabilidad, la desorientación, los cambios respecto de los cuales no se toma posición. Pero igualmente se equivoca uno si cree uno que eso es la realidad y que toda la realidad es así. Entonces el problema, claro, está, si miramos al futuro próximo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es evidente que nos acercamos al final del siglo, nos acercamos, ya está al alcance casi de la mano, el siglo XXI, vamos, por lo menos muchos, casi todos ustedes van a entrar en él, por supuesto,
¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Desde qué supuestos? ¿Apoyándose en qué? ¿Con qué instrumentos intelectuales y vitales para entrar en esa época que se anuncia? No sabemos, no lo sabemos. Yo recuerdo, hace muchos años hice un estudio del platonismo, ¿no? Y yo partí para estudiar el platonismo de un texto que es un poco secundario, un volumen pequeño y no muy atendido, que es la famosa Carta Séptima de Platón. Y él explica cómo tuvo que hacer filosofía porque no podía vivir en Atenas, porque no podía hacer política, porque había una situación de gran inestabilidad. Él emplea la palabra vértigo, vértigo. Y esto lo obligó a plantear los problemas. Lo obligó precisamente por no emplea esta expresión naturalmente, pero en fin, la crisis de las creencias y de las vigencias sociales. Obligaba a buscar ideas claras, ideas justificables, que se pudieran probar y que pudieran restablecer el equilibrio, que pudieran devolver la orientación a los atenienses que la habían perdido. Y este es justamente el origen de la filosofía platónica, es lo que obliga a Platón a hacer filosofía, precisamente. El no poder vivir en la situación de inestabilidad, de desorientación, de complicación, de vértigo. Repito, la palabra es fuerte, la emplea Iligian, dice, de vértigo de la vida ateniense. Pues bien, yo creo que algo así podríamos pensar. Es decir, es evidente que las creencias si no son vigentes, no son creencias, no funcionan como creencias, no podemos estar instalados en ellas. Y en esto sobrevienen las ideas. Las ideas son menos importantes que las creencias, por supuesto son menos. No se puede vivir de ideas. Ha habido una época, fue el siglo XVIII, que intentó vivir de ideas. En el fondo, lo que hizo fue algo que es muy peligroso, que es hacer un uso credencial de las ideas. Yo recuerdo una frase de Ortega. Ortega estuvo en Alemania de joven, mucho tiempo, pero luego hizo un viaje muy breve a Alemania el año 34, cuando ya estaba Hitler en el poder, ¿no? No fue una visita puramente privada, pero le permitió ver las cosas con su perspicacia. Y me acuerdo que nos decía a los que éramos alumnos suyos entonces, es que los alemanes se embarcan en una idea como en un transatlántico. Esto es lo que no se puede hacer. Las ideas todas las ideas son problemáticas, son inseguras, son discutibles, tienen que justificarse, tienen que probarse. Y cuando se hace esto, entonces pueden ser válidas para los demás. Y entonces pueden establecer el fundamento de ciertas creencias en las cuales los que no son intelectuales, los que no son profesionales de las ideas, pueden instalarse y pueden recobrar precisamente la orientación que habían perdido. Esta es la cuestión. Yo creo que esto es precisamente el punto de vista en el cual nos podríamos situar ahora, frente a esa desorientación. Es forzoso pensar, es forzoso poner a prueba las convicciones, las ideas, las propuestas que circulan, que la gente acepta pasivamente. Si esto se consigue, si se justifican, se puede participar de ello. Las ideas las buscan, las elaboran, las formulan pocas personas, algunas personas, una minoría que puede ser muy pequeña, pero piensan para todos, piensan para los demás. Yo he dicho muchas veces que la función de un profesor es pensar con los estudiantes, pensar ante ellos, con ellos, en diálogo con ellos. El pensamiento es contagioso, pero no mucho. Se contagia ante su espectáculo. Si alguien piensa con otras personas delante de ellas, esto se puede contagiar, más que con un libro, más que con una mera lectura. Pues bien, esa función
de pensar, esa función de justificar. El pensamiento es justificación de sí mismo. Es el aducir precisamente los títulos que hacen que algo sea verdadero. De esto se puede participar. La verdad es comunicable. Y entonces esto puede restablecer en los que no han pensado por su cuenta, pero han repensado. La función capital para el hombre es repensar, lo cual no quiere decir pensar originalmente. Eso está dado a muy pocos y esos pocos se dedican a ello por vocación y nada más. Pero los demás pueden repensar y pueden, por tanto, apoyarse en lo que algunos han pensado y justificado, insisto, la justificación, y entonces pueden tomar aquellas ideas como suyas. Son propias porque se las han apropiado. Si las han repensado, son suyas también. Si yo repienso algo, yo no he inventado la matemática o no he inventado los principios de la ciencia, pero si lo pienso y lo repienso, es tan mío como de Leibniz o Descartes o Einstein. Y entonces me puedo instalar yo justamente en esa certidumbre conseguida, inventada, conseguida por otros, pero de la cual participo porque la he repensado. Y entonces puedo volver a instalarme justamente en un sistema de creencias, que pueden ser ahora creencias, nacidas de ideas, nacidas precisamente de que esas ideas han adquirido vigencia social. Y entonces son algo de lo cual pueden disponer todos, en lo cual se pueden instalar todos ellos. Ven ustedes cómo esto nos presenta una tarea importante para acercarnos al siglo XXI. Sería menester pensar en serio, pensar a fondo, algunos, los que tengan medios y vocación para ello, repensar los demás, repensar y exigir pruebas, exigir justificación, no aceptar sin más lo que se dice, no dar por bueno que lo frecuente es normal, que lo normal es lícito, que lo lícito es moral. Hay un principio que es muy sano, que es con verlo basta. Hay que verlo, hay que probarlo, hay que justificarlo. Con eso terminamos el mes y el año, todavía no el siglo. Muchas gracias.